Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de Política Ligera. En el día de hoy tenemos un invitado también muy especial. Digo también porque todos han sido muy especiales, pero en el día de hoy, aunque está ligado a la política, es político, pero no directamente. Y tenemos con nosotros hoy al doctor Luis Cruz, quien digo doctor porque la gente así lo conoce, como una persona que aunque está ligado a la política ha hecho una gran obra social y para mí es un honor tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. De verdad que el honor es mío y digo que es mío porque tener el privilegio de estar en el podcast y que podamos hablar de todo un poco, como así decimos en buen dominicano, para mí es un honor y creo que va a ser muchos temas interesantes. Y gracias por esa hermosa introducción, de verdad. Gracias, doctor. La gente, aunque usted siempre ha estado ligado a la política y este es un podcast de política, como yo decía al inicio, la gente lo ve más como la parte social, la parte humana, pero probablemente no lo conoce así tanto en lo personal. Y por eso en este día, en Política Ligera, vamos a hablar de su vida personal. El doctor, por ejemplo, ¿qué le motivó? Además de que sabemos que su padre es doctor, pero hay muchos hijos de doctores que no son doctores. ¿Qué lo motivó a estudiar medicina? Primero que nada, quiero contestar algo que inició, que fue que la parte política. Y yo siempre digo que cuando uno hace un trabajo social, y muy constantemente como lo realizamos nosotros, ya las personas están acostumbradas a pensar que alguna aspiración política o con alguna intención política, que es decir, que antes de yo tener algún interés político, ya las personas me clasificaron que yo era político, pero al final yo no es que busco la política para lucrarme, simplemente vi que las necesidades del sector social, que son bastantes y que son muchas las solicitudes y muchas las ideas innovadoras que pudiéramos crear de la política pública, eso fue lo que nos motivó en algún momento a tomar la iniciativa de independizarnos de la tutela o de la sombra del doctor Cruz Jiménez y tomar el camino político-social médico. Pero es un tema que ya se hablará en su momento. Y ya volviendo a la pregunta, una de las cosas que más me motivó en la parte de estudiar medicina, mucha gente cree que fue por que me obligaron. Y tal vez pudo ver un poquito de intención, como que tú tienes que ser médico, Y de soy el único influencia. varón, el más pequeño, prácticamente el doctor quería que uno fuera médico, pero no fue que hubo una intención obligatoria, él siempre tuvo la disposición de darme la oportunidad de que yo tomara la decisión, pero mi decisión estaba clara desde pequeño, porque mi entorno familiar o mi área de juego era la emergencia de la clínica Cruz Jiménez. Lo único que yo veía era heridos de bala o machetazos, entre otras. Casos muy particulares, Claro, en porque la en ese clínica. momento no es como ahora, que la seguridad ya está, aunque hay mucha delincuencia, aunque tengamos muchas preocupaciones por la seguridad ciudadana, en ese momento eran peores las situaciones. Y más en Cristo Rey, que era uno de los barrios más peligrosos, que ya gracias a Dios se ha convertido en un barrio, en un sector de personas nobles, de personas educadas, de personas trabajadoras, pero antes tú veías que se peleaban frente a la clínica. Yo me acuerdo con 6 años cómo entraron a la emergencia y le dieron 2 tiros a una persona. O sea, ¿Qué edad tenía en ese yo tenía entonces? 6 años y toda esa vivencia me tocó palparla y tuve claro de lo que yo quería. Aún Y con todas con esas toda esa, situaciones. porque ahí fue que yo dije, y más y viendo las necesidades que tiene el sector salud, y ahí fue que yo dije, mira, yo quiero ser médico, pero no ser medicina para hacerlo y para complacer a mi padre, sino yo quiero aportar al país lo que a mí me encanta y es en la medicina, pero con una parte de gerencia, que lo que yo hago es lucha o causas, asumo causas para eficientizar el sistema de salud que se ha ido eficientizando, pero que todavía falta. Y esas causas nosotros las asumimos y luchamos contra eso. Por ejemplo, la atención primaria, la salud mental. Exactamente, hablando de la salud, desde hace muy poco usted ostenta un cargo en el gobierno. De hecho, mucha gente se sorprendió. Usted es viceministro de Salud Ambiental del Ministerio de No, Salud Pública. director. Director. Todavía no tenía el privilegio de ser viceministro, pero director, sí. Entendí que tiene el rango de viceministro, pero director del área de salud ambiental de salud pública. Mucha gente se sorprendió porque ustedes, como digo, aunque la gente sabe que directamente están ligados a la política, pues, por ejemplo, su padre no ostentó cargos quizás públicos, gubernamentales, pero usted sí. Entonces, quizás mucha gente se sorprendió. Yo me sorprendí cuando lo vi que lo aceptó, pero también sabemos que es una labor que está haciendo muy encomiable desde ahí. Si bien es cierto, eran muchas cuestionantes de si lo aceptaba o no, pero
más que tomar un cargo político, y no creo que fue más por una, no creo que fue por una coyuntura política, y por eso más lo acepté, porque fue más para trabajar de la mano con un doctor que yo le tengo mucho respeto y que tengo ya un tiempo trabajando a su lado y que lo conozco bastante, que es el doctor Víctor Atala, que es el ministro de Salud Pública. Y si las personas conocen el currículo del doctor Víctor Atala, que es un cardiólogo bien, uno de los más famosos del país, que ha hecho un impacto social y médico, que se identifica con la ideología que yo sigo y un sinnúmero de factores positivos que él tiene. Esa fue una de las razones por la cual decidí acompañarlo en su gestión de Ministerio de Salud Pública. Y cuando me refiero al principio, que no creo que fue por una coyuntura política, porque una de las cosas que Víctor Atala trata es de no politizar el Ministerio de Salud Pública y de buscar talentos curricular, profesionales, que estén aptos para ese cargo. Y eso fue lo que nos dio la oportunidad de acompañarlo y él darnos la oportunidad de ser director de salud ambiental, que prácticamente lo que se encarga es de los residuos, de la basura, como dice el buen dominicano, de el agua con la que con la que nos bañamos, con la que utilizamos, y de los permisos sanitarios de los restaurantes, hoteles, discotecas, entre otros sectores, para regularizar que cumplan con los requisitos sanitarios para que la persona cuando lo visite no tenga ningún tipo de complicaciones o enfermedades a tomar. La verdad, quizá los ciudadanos, al igual que yo, hubiésemos querido, pensamos que quizás en algún momento, si usted ostentaba un cargo público, como en este momento, quizás pueda ser en el futuro, nos gustaría verlo más en el campo de la medicina ya específica. Usted, por ejemplo, y su papá en su clínica, bueno, pues reciben casos muy particulares. Claro. Yo lo veo, lo he visto en los medios de comunicación, de formaciones, muchos casos que su papá y usted han hecho grandes transformaciones y quizás uno quisiera verlo pues más de cerca. ¿Hay algún proyecto usted con el ministro de estar ahí quizás? Mira, en otra área de salud pública? Ya estamos en discusión constante con el ministro porque yo soy una persona muy inquieta. Yo soy muy reservado con mi vida personal y trato de siempre, y creo que me voy a expresar algo que nunca he dicho, siempre en cámara o en programas de televisión, ya como que tengo un cliché, como que por más que la persona quiera profundizar en mi vida personal, es difícil porque soy un poco reservado en esa parte, pero yo me acuerdo que una de las cosas que le informé al ministro cuando me dio la oportunidad y me informó para acompañarlo en este recorrido es que yo necesitaba salir a la calle. Yo no puedo estar trancado en una oficina, yo soy más de palpar a la persona, de ver la necesidad, médicos, de realizar operativos, de tener ese tacto físico con esas personas y escucharlo, buscarle soluciones. Entonces, yo creo que eso fue una de las cosas que más nos ha costado a nosotros, porque trabajamos en algo que es muy técnico, pero sin embargo ha sido una experiencia bastante acogedora. Pero eso no quiere decir que me he descuidado de mi parte social. Quería preguntarle eso. ¿Cómo usted ha podido dividir sus funciones públicas con el trabajo de la fundación? Claro. Que lo siguen haciendo. Yo soy muy respetuoso con el horario, siempre y cuando el Estado tiene un horario que es adecuado. Digo adecuado porque yo no tengo hora de parar. Entonces eso me permite a mí que todos los días de 5 de la mañana a 8 de la mañana paso visita con el doctor Cruz Jiminián en la clínica a las 60 habitaciones que tenemos. Ya después de ahí visitamos las oficinas del Ministerio de Salud Pública hasta las 4 de la tarde y después volvemos a la clínica hasta las 6 de la tarde. Entonces, los sábados y domingos nos dedicamos a los pueblos a llevarles soluciones con un levantamiento ya prehecho, y es decir que nos mantenemos constantemente sin descuidarnos de la parte pública, pero también manteniendo la parte social, que es lo que nos ha identificado y es la marca país que nosotros hemos creado, que la familia Cruz Jiminián siempre está presente donde lo necesita. Y eso es algo que yo no lo cambio por nada. Eso no está en juego. O sea, una de las cosas que yo nunca voy a aceptar es que me cohíba o que me restrinja a yo poder hacer mi trabajo social, porque yo no hago el trabajo social por algo económico o por esperar algo, sino por algo que me satisface a mí personalmente. Que lo trae, ¿verdad? De las venas del doctor. Mira, qué curioso, porque mucha gente me dice, la parte social, ¿se nace o se hace? Y yo creo que juega los dos roles. Tanto tú tienes que nacer, en sentido de que te tiene que gustar, porque de nada te vale tú decir, ok, todos tenemos algo social, todos tenemos una sensibilidad social. Hasta el joven que está aquí, en un día él consigue 5 pesos y si tiene que dar 2 pesos lo da. O sea, nosotros como dominicanos y como ser humano tenemos una identidad social. Ahora bien,
mantenerte constantemente las 24 horas del día, buscar formas sin lucrarte económicamente, eso hay que gustarle. Entonces, si bien es cierto, yo lo aprendí con la marcha, con el doctor Cruz Minian, mi padre, pero a mí me encantó y yo lo vivo y yo lo disfruto y eso para mí es mucho más placentero que yo poder ir a una discoteca o pasarme un fin de semana. Por eso mucha gente dice, tú no descansas, no, es que yo disfruto. Y que ustedes, cuando usted dice la familia Cruz Geminián, usted es el único varón Sí. entre Tantas mujeres. Son 3 hembras. Ajá. Son médicos también. Hay una sola que es doctora, la más mayor, Lili. Charina, que es la mediana, es administradora. Ella se encarga de la compra y almacén de la clínica Cruz Geminián y tiene sus empresas privadas. Y mi hermana más pequeña, que es Caroline Cruz, ella se encarga de la imagen publicitaria de la clínica. Y ya llegué yo, coincidencia, como por suerte llegué. Y aquí estamos. ¿Cuál es el número usted entre los 3? ¿El más pequeño? El más pequeño. ¿Y todos se involucran en la clínica? Sí, todos se involucran en la clínica y trabajamos, creo que muy de la mano cada quien y somos muy, muy cercanos. ¿Y cómo es el doctor? ¿Es exigente en el trabajo? El doctor es una persona que creo que tiene sus cualidades. Es bueno destacar que él iba a ser sacerdote, él no iba a ser médico y por cosas de la vida y como Dios todo es perfecto, ya acabando con el sacerdocio tuvo un inconveniente y le dieron un año sabático y ahí es que estudia la medicina. Entonces es una persona que nació para servir, pero con su forma estricta. Porque no es algo de que tú eres mi hijo y yo te voy a poner ahí. No, el doctor tiene sus condiciones de... Hay que cumplir el horario, de ganarse las cosas. Hay que cumplir horario, hay que trabajar siempre y hay que ser respetuoso y también hay que ser humano. O sea, la humanización para el doctor, eso de pisotear a una persona sin importar el estatus económico, sin importar el estatus religioso, político, eso también de tú no querer trabajar, estar sentado o no tener ese cariño a la parte social, el doctor de verdad que no tolera y que las cosas hay que ganárselas. Porque él luchó y trabajó y se esforzó para conseguir lo que tiene hoy en día, que son 40 años de una trayectoria social y médico. Un filántropo de la medicina. Así es. Pero no fue porque se lo regalaron, no fue de que toma, doctor, eso es suyo. Eso. No, él tuvo que fajarse con las condiciones precarias que él vivía y lograr lo que hoy en día tiene con una clínica que más pacientes recibe en el país entero. Entonces, ese tema, él nos lo trata de transmitir a nosotros y aunque yo siempre digo que él trata mejor al de afuera que a nosotros como hijos. Y al final yo lo entiendo porque él tal vez quiere dejar el legado, lo que le costó a él, en buenas manos y él quiere que seamos un ejemplo para la sociedad y creo que lo hemos hecho. Sí, por ejemplo, cuál anécdota tú pudieras decir que has vivido con el doctor Cruz Geminián, padre, que pudieras tú ejemplificar, como bien dices? Él es muy estricto con nosotros, con los hijos es, por ejemplo, más estricto por ejemplo, que en la calle. Cuando yo tuve la oportunidad de llegar a la clínica, ya a trabajar formalmente, mucha gente pensaron que me iban a poner como administrador. Efectivamente, me puso como asistente del conserje de la clínica y yo todos los días tenía que llegar a las 5 de la mañana. ¿A limpiar la clínica? No, ahí que voy. Él entraba a mi habitación, yo vivo con él todavía, y él entraba a la clínica, a mi habitación, para saber si yo estaba despierto o no. Y él me esperaba abajo para que yo me fuera con él para evitar que no llegara tarde. Pero no solamente se queda ahí, que cuando llegamos a la clínica, que había que pasar visita, yo tenía que chequear baños por baños, a inspeccionar que baje el inodoro, que el llavero esté flojo, que el espejo esté correcto, que la cortina esté correcta. Y si había un error en esa parte que él le iba después, una amonestación. Y aparte de eso, me enseñaba cómo arreglarlo, porque él decía que uno de los éxitos que él ha podido tener es que no es que se dañó eso, vamos a comprarlo, no, él mismo lo arregla, y él mismo anda con su silicón en su maletín y su detornillador y todo eso. ¿En serio? Y él me dice, tú mismo tienes que aprender a arreglarlo. Entonces, eso prácticamente me marcó mucho, porque después que comencé a ganarme la cosa, yo fui escalando y hasta lograr lo que hoy en día tenemos, pero gracias a su enseñanza. Pero tampoco se queda ahí, que en cada reunión que había gerencial, él decía, si Luis incumple con unos reglamentos, lo pueden sacar de la clínica y yo no voy a intervenir en esa parte. O sea, él le daba que me trataban un trato igualitario con cada uno de los colaboradores que estaban en la clínica para que no vea una preferencia. Y él siempre fue hasta la forma de vestir,
con el peinado, con la barba. Por lo menos ahora ya me deja la barba. No te dejaba en ese entonces. No me dejaba, me esperaba con una afeitadora así, yo me la dejaba crecer. Pero esa es su forma y al final yo los respeto y aprendí a vivir con eso. Porque acuerda que viene de un sacerdocio, que es como una escuela militar prácticamente. Entonces... yo creo que es muy parecida. Muy parecida. Tú decías que él antes de ser doctor quería ser sacerdote. Y casi terminaba. Y me surge la pregunta, si tú no hubieses sido doctor, entonces, ¿qué hubieses querido ser? Yo. No, yo tengo mi sueño frustrado, que es piloto. Eso era un sueño que yo siempre... Y mucha gente puede decir que eso era algo de niño, porque todo el mundo quiere... ¿Quién no quiere ser piloto? ¿O quién no quiere ser una de las profesiones que más éxito se ve? Pero mi sueño frustrado siempre fue esa parte. Y me acuerdo que él me decía que tú lo haces de hobby después. Trabaja, lucha. ¿Y no lo haces de hobby? Es que el tiempo... Ya ahora aprendí lo que me costaba entender en ese momento, que era por qué no me dedicaba tiempo mi padre y vivía trabajando. Y lamentablemente me ha tocado palpar esa gran cantidad de trabajo que no nos permite tener un tiempo de calidad o hacer cosas que tal vez nos guste, porque ahora mismo salimos de la clínica y es trabajo social. Y tú dirás, pues tú tienes que hacer una balanza de equilibrio. Sí, es verdad. La vida es una balanza que para ti, hay tiempo para todo. Pero ¿cómo tú le dices a esas personas que no le han cerrado la puerta en otras instituciones, que han perdido la esperanza, que han sido violentados sus derechos, que no tienen fe de nada, que van de nosotros buscando su última esperanza, porque ya nosotros somos la última opción después de tocar todas las puertas y no consiguen una respuesta para ir donde nosotros, para entonces cerrársela? No creo que nuestro corazón dé para eso. ¿Cómo ustedes hacen poder, por ejemplo, dividir lo que es la clínica para una persona, por ejemplo, que llega a ustedes, un paciente? ¿Cómo ustedes logran dividir lo que es la clínica de lo que es la fundación? ¿Cuáles casos son de la clínica y cuáles son de la fundación? Es difícil porque ya la persona tiene la costumbre de que la clínica es como si fuera la fundación, porque damos todo. Pero lamentablemente hay que ver y hay que saber que la fundación es una cosa social que recibe un fondo del Estado para ayudar pacientes puntuales y que cumplan con el protocolo que emite Salud Pública, porque un reglamento, porque nosotros tenemos que rendir informes porque es un dinero ajeno. Y ustedes hacen otras obras más allá de lo que son pacientes. Nosotros tenemos 14 programas dentro de la fundación. ¿Pudieras tú decir algunos, por ejemplo, sí, que claro. estamos hablando yo te puedo decir, de por la ejemplo, vida política, pero de la vida personal? La gente le gusta mucho saber este tema de la fundación, que lo ve quizá en las redes, igual que yo, pero a veces la gente no sabe específicamente hasta dónde ustedes llegan en la claro, fundación. Nosotros tenemos programas de envejecientes, que le damos consultas, medicamentos, seguimiento constante y su comida diaria. Tenemos un programa también de operativo médico, que somos la única institución privada que realiza operativos constantes. Estamos hablando de 6 operativos semanales. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Moca, Romana y en Asua, en Padre de la Casa, realizando una jornada médica, que no son jornadas por hacer, porque eso es algo que me molesta bastante, porque mucha gente dice, no, yo hago jornada, no, porque le voy a pedir un favor a fulanito para que me haga una jornada. La jornada médica, yo tengo algo entre amor y odio. Porque no son los lugares adecuados para tú atender a un paciente. Ni tampoco tú tienes las instalaciones para tú poder resolverle a un paciente. ¿Cómo ustedes lo hacen? Ahora bien, digo que ese era el odio. Pero el amor es porque lamentablemente por la complejidad del sistema de salud que todavía falta por arreglar, que aunque tiene un avance muy positivo, pero eso solamente en el Gran Santo Domingo, que cuando salimos del peaje hacia las fronteras, hacia la provincia lejana, tú palpas las necesidades que hay del sistema de salud. Y no solamente de infraestructura, porque la infraestructura se ha ido mejorando, sino hasta falta de personal médico, falta de accesibilidad, de mucho desconocimiento, de falta de educación y un sinnúmero de factores que provoca que con este operativo médico trasladarte a esos lugares y rincones inaccesibles, tú puedas llevarle salud. Porque yo soy fiel seguidor de que la salud debe ser un derecho y no un privilegio. Y que usted que me está viendo tiene que tener el mismo derecho que yo de recibir atención médica de calidad y humanizada. Entonces, ¿en qué se basan, por ejemplo, para los ustedes operativos hacer un médicos operativo? nosotros, ¿cómo lo hacemos? A diferencia de los demás, que tal vez se puedan lucrar políticamente o para que le compren medicamentos o un sinnúmero de factores, nosotros lo que hacemos operativo para trabajar la salud preventiva. ¿Qué buscamos con eso?
en la República Dominicana se trabaja la salud curativa, que el paciente va al médico, y si es que va, porque a veces ni va, cuando tiene algún síntoma, o cuando tiene algún dolor, o cuando el remedio de la vecina no le funcionó, o que se vio un sinnúmero de medicamentos y sigue Y sobre malo, todo en esos sitios que son lejanos, la gente se automedican. ajá, Que el té, que remedios, jugo, ajá. que la matica, que Ujú. la medicina natural. Remedios naturales, sí. Que no estoy en contra de eso, pero al final yo soy muy pro de los medicamentos científicamente demostrados que funcione. Ahora bien, con la parte de los operativos, lo que nosotros buscamos es trabajar, educar, concientizar y captar a esos pacientes que no tienen accesibilidad a un médico especialista, que lo tienen ahí en ese operativo médico, que nos trasladamos a su sector, que nos trasladamos al lado de su casa, para que tenga la posibilidad gratuitamente de recibir una atención médica profesional con los mejores profesionales del país. Ustedes se caracterizan, Luis, por tomar casos muy particulares. Ahí es que voy. Después, es un programa. El otro programa era labio leporino y paladar hendido, que lo operamos totalmente gratis, que son niños que nacen con los labios separados y se la boca. Lo hidrocefalia, que son niños con la cabeza grande. Tenemos el operativo de salud mental, de oncología y un sinnúmero de factores. Y de hernias, elefantitis, yo he visto que tu papá... Y tenemos lo que es el programa de cirugías de malformaciones congénitas, que ya son personas que han sido rechazadas en otros lugares, con sintomología o con condiciones que necesita ser operado y nosotros lo operamos totalmente gratis. Por ejemplo, elefantiasis, que llega en muchos casos, de hernias, que son cosas básicas, pero nos llegan casos que ni en los libros casi tú lo puedes leer, que son casos sumamente extraños, que son casos que tú casi no lo ves en las clínicas privadas, pero como nos llega a todos nosotros, lo vas a ver en la clínica Cruz Minía. Y por eso que yo siempre digo que la clínica Cruz Minía es la escuela de la medicina en la República Dominicana. Y a lo largo de tu carrera, que inició muy joven, porque iniciaste prácticamente siendo médico sin haberlo estudiado muy joven, como bien decías, al lado de tu padre, ¿qué caso, por ejemplo, hoy día todavía tú recuerdes que te haya pasado o que haya llegado a la clínica o que sea que lo hayas visto quizás en un operativo que te haya marcado, que sea un caso tan particular que es diferente a lo que ustedes generalmente reciben? Hay un caso que me marcó mucho y fue el inicio de mis labores en la clínica Cruz Miniam. Y no es que era difícil, y tampoco raro, y que tampoco que te pueda marcar, porque visualmente si tú ves al niño, tú no le vas a ver nada. Pero, sin embargo, el niño, el único deseo del niño era querer escuchar. Me acuerdo como hoy en día era un niño de Valverde Mao, de verdad. Estamos hablando ya de hace 8, casi 10 años. Y me marcó bastante que todavía hoy en día yo sigo pensando en ese niño. Y perdí la conexión porque no pude resolverla. Y por eso fue que me marcó. Pero no fue por el caso en sí, porque yo recibo mucho de ese caso. Sino fue por lo que la madre hacía por tratar de que el niño pueda escuchar. Y no pudo por falta de un poder adquisitivo económico. Porque la cirugía cuesta casi 2 millones de pesos. Y estamos hablando del implante coclear, que es un implante que se le hace al niño para que pueda escuchar y es sumamente costoso. En ese momento nada más lo hacían 4 médicos. Y yo me acuerdo, y ahí que viene la parte de por qué me tocó mucho, que la madre iba todos los días a la clínica Cruz Miniam a las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sentada ahí buscando que yo tratara de darle una respuesta. Todos los días, incluyendo sábado y domingo. Ella desde Valverde Mao. Desde Valverde Mao. A las 4 de la mañana llegaba y a las 5 de la tarde se iba de nuevo. O sea, ahí sentada fuera de mi oficina. Y tú dirás que simplemente para que cuando yo salga de oficina o la vea, yo acordarme que ella está esperando una ayuda. Y yo me acuerdo que hasta iba, en ese momento tenía una jipetica y la quería hasta vender para poder ayudar al niño y no pude. De verdad que ojalá que ella pueda haber resolvido ese caso porque no la volví a saber, pues yo duró 3 meses haciendo eso. 3 meses. Y eso me dolió tanto que ahí fue que yo dije, yo tengo que buscar una solución interna porque, o externa, que yo pueda conseguir un poder adquisitivo de poder yo ayudar a esas personas. Porque la gente cree que nosotros tenemos todo el poder económico del mundo para dar. Nadie, absolutamente nadie, te aguanta dar constantemente de su propio bolsillo. Cuando una persona te da es porque tiene tal vez fondos internacionales, tiene fondos de institucionales, de ONG y un sinnúmero de cosas. Pero insostenible a la larga. Entonces queríamos buscar desde el sector política pública para poder ayudar. Y ahí después vi que la primera dama lanzó un programa ya de un año después para operar a estos niños
pero también insostenible porque estamos hablando que una cirugía cuesta casi 2 millones de pesos. Y por más que la primera dama quiera, son muchos los casos en la República Dominicana con un implante coclear. Pero ese me marcó no por la condición, me marcó fue por lo que la madre demostró la importancia y el cuidado que le tenía a ese niño, que ella hacía lo imposible para que su niño pueda escuchar nuevamente. Y si te tocara en este momento, por ejemplo, que esa madre quizás pudiera estar viendo este podcast o que quizás alguien que la conozca pudiera hablar con ella, quizás en este momento habría alguna posibilidad de Luis poder ayudarla a cumplir con eso que, como bien tú dices, te marcó. Tal vez económicamente no lo tengo, pero tengo más la experiencia que no la tenía en ese momento porque era iniciando en la fundación, que pudiera tocar, y cuando digo experiencia, que sé qué puerta tocar para que esa madre pueda tener la oportunidad de que su hijo pueda escuchar. Porque de algo yo sí soy, y es que yo no pido para mí, pero si tengo que tocar la puerta y pedir y ser insistente para que esa persona pueda resolver sus condiciones, yo lo tocaría. ¿Hay y algo? Más a esa persona que sé que lo necesita. ¿Hay algo que hayas aprendido de algún paciente? Particularmente, ustedes tratan con pacientes de todo, ¿verdad? De todas las clases, de todo tipo. Yo te voy a decir, y a veces hay cosas que no se aprenden en la universidad, que sí te la pudo haber enseñado algún paciente. Algo que me paciente. pasó en COVID. Y no me estoy riendo por lo que pasó, porque falleció el paciente. Pero fue algo que me sirvió de experiencia. Y a la mala. Sabe que el doctor Cruz Minian estaba de licencia por su enfermedad. Y a mí me tocó dirigir prácticamente toda la clínica Cruz Minian. Y más en el tiempo de COVID. Y fue un joven, igual que yo, un joven, a internarse sin hablarte de mentira. Bien, me entró caminando fuerte, iba al gimnasio y todo súper bien. Él llegó por su Él fue porque se sentía un poquito con fiebre y lo ingresamos porque tenía COVID y para mantenerlo bajo supervisión. Y me acuerdo como hoy en día, eso sí me marcó a mí, y es una experiencia que no me vuelve a pasar. Los familiares, que son muchos, fueron a la oficina mía en ese momento y me preguntan como que están preocupados, cómo ven su familiar y eso. Y yo, delante de mi director médico, le digo, tranquilo, que yo le prometo que ese joven sale bien, mejor de lo que entró. Ese joven está nítido. Es más, ese mañana le damos de alta, confiando en la medicina. Pero ahí entró el refrán de que la medicina 2 más 2 no son 4. Y falleció el paciente. ¿Y de qué falleció? Un infarto, le digo. Wow. Fulminante. No con síntomas el infarto cuando directamente del COVID. Te da. Y no podemos decir que fue por el COVID, porque al final en ese momento todavía estaba en investigación y no se hizo tampoco un estudio de patología, pero sí se supo que fue por un infarto. Y darle la noticia a los familiares, después de yo decirle. ¿Cuántos días después? No, ahí mismo. O sea, él murió, yo dando la noticia en la tarde, el día siguiente ya amaneció muerto. Entonces, yo decirle a los familiares el día siguiente, después de que yo le garanticé que su hijo iba a salir mejor de lo que él llegó, para mí me impactó tanto que ahí mi padre me dijo, por más bien que tú veas que el paciente está, nunca desprecie la capacidad de salud que Dios creó. Porque si Dios es perfecto y Dios sabe por qué hace su cosa, y el único que sabe qué va a pasar es Dios. Tú dices que tú vas a hacer lo posible de que salga todo, pero nunca le garantiza a un familiar esa parte porque tú nunca sabes lo que va a pasar. Tú no tienes en tu mano todas las respuestas y tú no tienes las soluciones a veces a muchas cosas. Y en la medicina, 2 más 2 no son 4. Hoy estamos aquí y quién sabe si mañana podemos estar en otro lado. Entonces eso marcó tanto que cuando me preguntas ya yo trato de mantenerme un poquito reservado a dar informaciones. ¿Cómo fue ese periodo del COVID? Sobre todo tú al frente de la clínica, el doctor no estaba tan bien. Me imagino que su padecimiento también fue después de eso y ya tú tenías una experiencia de un paciente que estaba muy bien y de repente la medicina, no, como bien dices, 2 más 2 no son 4, tú no puedes garantizar nada. No fue, ¿Cómo fueron esos días? No fue, porque acuerda que el doctor le dio a uno de los primeros pacientes, o sea, todavía ni teníamos pacientes con COVID en la clínica, o sea, que yo aprendí. Pero cuando el paciente ya él tenía COVID, no, estaba ahí contigo, digo, luego del paciente que falleció. Ah, ok, cuando el paciente falleció. Luego ver que el doctor también estaba en ese momento, estabas al frente de la clínica y al mismo tiempo saber que no había nada seguro, ni se sabía tampoco con el COVID. Mira, fue un momento muy difícil. ¿Qué era cierto y qué no? Fue un momento muy desesperante, muy difícil, porque
uno estaba, pero no estaba. Mentalmente tenía la preocupación de cómo mantener la parte financiera de la clínica y mantenerte al flote, porque hubo una baja financiera muy fuerte en todos los sectores. Al principio estamos hablando. También tenía a mi padre por un lado que se estaba recuperando, sin posibilidad de caminar ni de recordar nada, porque eso es lo que nos decían. Pero también mantener la esperanza de esos empleados, de esos colaboradores de la clínica, de que no querían perder su trabajo, que no queríamos tampoco, porque son familia prácticamente. Y también esos pacientes que comenzaron a ir a la clínica buscando la esperanza de que podamos salvarle la vida o tratar de ayudarlo a que salgan bien de su cuadro. Y creo que fue una experiencia porque me ayudó a poder ver, tomar con calma decisiones que tal vez en el momento yo por ser un poco hiperactivo no la tomaba. Yo me traía con muchas veces con la pared. Yo choqué muchas veces con paredes porque uno como joven quiere llevarse el proceso de la vida muy aceleradamente. Y a veces uno no quiere llevarse de los consejos de las personas que no aprecian y de los adultos que ya tienen una experiencia bastante. Y eso me tocó a mí bastante de cometer muchos errores que hoy en día, gracias a que no errores, enseñanza, puedo ya tomar mejores decisiones. Entonces, ese momento creo que me sirvió a mí de ponerme un caparazón y de ser más fuerte y tomar decisiones que en el momento no se veía prudente, de sacar 10, 15, 20 millones de pesos e invertirlo para mantenerte el flote y también tener la presión familiar. Era unos momentos muy difíciles. ¿Llegaron ustedes, recibieron muchos pacientes con COVID? Sí. Fueron, sin hablarte mentiras, dimos más de 500 de alta de pacientes con COVID en lo que hubo de tiempo de internamiento. ¿Qué tiempo fue el tiempo de recuperación del doctor que no estuvo en la 2 meses y pico. 2 meses para él volver a caminar y a recuperar la memoria. ¿Cómo fue ese momento familiar? Mira, yo casi el doctor en esa situación, tú al frente de la clínica. Yo casi no iba mucho a la casa porque había un temor, había un miedo. Que ustedes todavía viven juntos, ¿sí? Sí, pero en ese momento no, porque vivía con mi hija y con mi esposa en ese momento, pero ya yo vivo en México y ahí volví otra vez a la casa en esa parte para no estar solo. Entonces, al final, cuando mi padre se enfermó, nosotros no teníamos esa cercanía ninguno, ni los hijos ni con él, teníamos esa cercanía familiar. No había ese cariño familiar, no había ese calor de padre e hijo, no era porque él quería, sino por la cantidad de trabajo. Pero eso nos hizo nosotros a reestructurarnos como familia y reunirnos más juntos, en la cual compartir familiares cada tiempo que podemos para estar juntos y no tenemos que tener una razón, simplemente por compartir. Entonces, cuando él vivió esa experiencia, más que verlo ahí sentado, era la presión de que la gente quería estar arriba de él, la gente iba a visitarlo, entonces necesitaba... Quería saber sobre él. Quería saber de él y iba a la casa, pero necesitaba un reposo constante porque él estaba muy, muy malas condiciones de salud. Entonces, muchas personas se molestaron y de verdad que nosotros como hijos tratamos de que él pudiera tener esa recuperación lo más rápido posible porque hicimos lo imposible para que él se recuperara lo más rápido. Y gracias a Dios y gracias a las oraciones que hicieron todas las personas, que fueron bastantes oraciones, y soy testigo de que el apoyo que nosotros recibimos como familia, y mezquino fuera no agradecerle, porque el apoyo que nosotros recibimos como familia, y hablo de mis hermanas y hablo en nombre de mi madre y de él, fue de verdad algo que yo no me lo imaginé. Y eso permitió a nosotros darnos fuerza para poder seguir adelante, tener el apoyo emocional y que él también se pueda recuperar, porque el apoyo de oraciones que él recibió fueron... Todavía yo sigo escuchando cuando voy a una actividad. Yo por tu padre oré muchísimo. El país, eso te decía fuera del aire. Yo ya ni sé ni qué decir. Yo, gracias. Que ustedes quizás... Bueno, me llamó una ayer que me dijo de que tu papá está caminando por mí. Porque después de Dios. Después de Dios me dijo. Porque yo duré 15 días hincado orando.
Eso te decía fuera del aire, que yo creo que ustedes quizás, tu papá y tú, aunque saben que el país entero, ¿verdad? Pues lo quiere, los conoce. Yo creo que ustedes no están al tanto de No, de tal magnitud, porque yo que soy y tengo contactos en los pueblos, sé que ustedes son muy conocidos, la gente los quiere mucho, es la así. gente pues resalta su obra social. Y a pesar de eso, yo he hablado y hemos hablado, y no quiero que terminemos este podcast sin hablar de alguien muy importante en la vida de ustedes dos, estos dos doctores magníficos, y es tu madre. Sí. Porque Misma. hablamos del doctor, pero ella Mucha gente forjó, piensa que que no tengo mi mamá viva, pero sí, señora. forjó un fue la compañera de un gran hombre, pero sobre todo la armadora de otro gran doctor. Si tú me preguntaras quién es la persona que yo más admiro, que más quiero y que más me ha enseñado a poder ser quien soy hoy, con mis defectos, claro está, porque no, nadie es un perfecto y a veces uno intenta hacer las cosas por el librito, porque a mí siempre me ha gustado. Una de las cosas que más me preocupa es la crítica. Y no te voy a mentir. O sea, cada vez que yo hago algo y lo critican, me duele. Pero también uno tiene que aprender a convivir con eso, porque criticaron a Jesucristo, pisotearon a Jesucristo por quién soy yo para que no lo hagan. Pero para no desviarme del tema, una de las personas con la cual no tengo palabras, ni dinero, ni tiempo para agradecerle, es a mi madre. Ha sido el rol y la pieza fundamental para que mi padre pueda lograr todo lo que él hizo y para que nosotros como hijos de ella también seamos quien somos. Mucha gente ve al doctor Cruz, mucha gente dice, no, usted es un ejemplo de doctor criminal, pero sin embargo yo creo que somos un ejemplo de doña Álida de Cruz, que es mi madre, que no la vemos en cámara, ni la vemos en foto, pero detrás de Es la esa cámara mano que mece la cola, es la como que dice. hace todo lo posible porque ella sí de verdad, si tú crees que el doctor es social, pues tiene que conocerla a ella. Y eso que está en una condición de salud que la ha limitado, que es el Parkinson muy avanzado, pero sin embargo eso no lo limita a ella a seguir constantemente sus actividades sociales. Y eso para mí, yo creo que yo tengo dos gente que son la luz de mis ojos, que ella y mi hija. Y de Y, verdad que para mí yo me siento honrado de ser quien yo soy. y eso no podemos irnos sin Y preguntar te eso. agradezco porque es alguien Luis como padre, que no hablamos mucho, que es de mi madre, que casi no la mencionamos, pero sí, ella siempre está presente, apoyándonos en todas las qué decisiones que bien. hacemos. Luis como padre, Luis Cruz como padre. Lo creo como padre. Yo soy una persona muy sensible. Yo soy muy llorón. Yo lloro mucho. Yo lloro mucho. Está viendo películas, yo lloro. Entonces, Somos dos. y yo a veces cuando veo a mi hija, la inocencia de esos niños, y de ella especialmente, a mí ¿Qué edad tiene? 3 años, va para 4. Yo lloro bastante. No tengo el placer de estar con ella 24 horas, porque ella vive en México, pero trato de estar presente en sus momentos y trato de ser un padre presente. Y, y para mí, eso creo que ha sido uno de los regalos que Dios me ha podido dejar disfrutar, porque he tratado de que cuando ella está aquí en el país, ella me acompañe, igual como hizo mi padre, a todos los operativos médicos y a todas las actividades. Y de verdad que es una persona demasiado noble y creo que va por ese camino porque me acuerda a cuando yo era pequeño, su forma de cómo ella era. O lo que me cuentan, porque uno no se Como acuerda. bien tú dices que cuando tú eras pequeño, yo escuché a tu papá en una ocasión y eso me marcó, me quedó, ¿verdad? Muy pendiente en mi mente, que cuando pequeño, pues tú casi te ahogas. 6 veces. Un No, 27 no de fue una vez, fue 6 veces casi ahogando. Bueno, escuché la anécdota de un 27 de Sí, esa febrero. fue una de esas 6. ¿Tú lo recuerdas? Claro que sí. Me acuerdo perfectamente porque ya ahí... ¿Por qué dices casi 6 veces? No, fueron 6 veces que Ajá. tuve a morir ahogado. Y una ¿Por de esas qué? 6 veces fue esa que conté al doctor. Pero eres Que muy inquieto. yo no era muy inquieto, que yo era un joven muy activo, un niño muy activo. Y me acuerdo que era un 27 de febrero. Tú sabes que siempre hacen los desfiles El el desfile desfile militar, que Ajá, el malecón. enseñan toda la tropa militar, los aviones. Y había un señor que todavía está muy activo y lo vi hace 3 días. Se llama Pacheco, él es ya un rango alto en las Fuerzas Aéreas. Es coronel, es mi primo. Ah. La anécdota fue con él. Pues mira, bueno, ya tú puedes saber que es chiquito el mundo. Así Bueno, es. el coronel Pacheco, Ajá. que lo vi recientemente en la casa del doctor,
Sí, el doctor hacía en una ocasión, compartimos juntos y él hacía la anécdota pero de cómo se conoce. bueno, puedo confesarte que yo estoy vivo gracias a tu primo. Y de verdad que eso fue, de las 6 veces, esa fue una de las que más nos marcó a nosotros, porque fue un 27 de febrero, no lo conocíamos, no teníamos el placer de haberlo conocido. Fue que ese día, después del volar el avión que pasó por el desfile militar, el doctor Criminal tenía un bote en el río Sama, en el puerto de Sanssouci, y es un río, tú sabes, que es muy contaminado. Y él estaba, el doctor ahí, como le gustaba su botecito, jugando dominó, él invita a un amigo que se llama Trifolio, de Punto y Coma, que es un periodista también. Y Trifolio parece que conocía al coronel Pichardo. Y él lo invita, ven, vamos donde el doctor Criminal que está jugando dominó. Yo era un niño, tenía como 6 o 7 años. Y yo me quedo durmiendo en el bote, que tenía un camarote. Y estaba mi mamá, estaba Trifolio, estaba Pacheco, el coronel, estaban todos jugando. Y eran como las 1 de la mañana. Y ellos terminan. Bueno, resulta que el doctor prende el bote para pagar todo, recoger. Y del bote al muelle, o sea, me dice Trifolio, doctor, yo cruzo a su hijo, no se preocupe. Y Trifolio, al cruzar, me parece que se rebaló y me dejó caer con la hélice del barco prendido. Wow. Y lleno de basura. Y 1 de la mañana, tú sabes, bueno, mi papá se tira, instinto paternal, y se corta con la hélice un pedazo de la pierna, un cuero, fue un hoyo que se le hizo, un hoyo feo. Y no me encuentra. Pues ahí se tira el coronel Pichardo. Pacheco. Él se tira y él sale y no me encuentra. Y vuelve a entrar de nuevo. Y entonces ahí es que me saca. Pero yo no me acuerdo de nada. Yo simplemente me acuerdo cuando ya me saca Pacheco, que mi mamá me tiene en su brazo, mojado. Y ahí es que yo me levanto. Y ahí es que yo comienzo a llorar. Pero yo no me acuerdo que me estaba al morir. Creo que fueron varios milagros en los cuales. Si de alguien estamos nosotros como familia agradecidos, Pacheco es una de esas personas. Y creo que el doctor y yo personalmente y mi madre nunca vamos a olvidar ese nombre mientras yo tenga vida. Yo creo que el Señor tenía o tiene un propósito muy especial. Eso yo siempre me he preguntado, porque yo soy una persona que para yo creer en algo, yo tengo que vivirlo. Y yo sí creo en Dios. Y somos muy católicos, mi mamá es muy evangélica. Pero, por ejemplo, en la fe, me costaba creerlo hasta que me tocó vivirlo con lo de mi padre. Porque lo de mi padre es un milagro. Y eso también me ha pasado con toda la vivencia e historia, que te podemos amanecer contándote de cosas que me han pasado y que yo siento que Dios tiene un propósito. O tal vez lo que estamos haciendo, de ser el intermediario de Dios para tocarle el corazón a una persona que ha perdido las esperanzas. Doctor, nosotros lamentablemente, porque ha sido muy grato, hemos llegado a la parte final de esta entrega, pero antes de irnos me gustaría que usted le dé un mensaje a las personas que nos ven, a los jóvenes, de algo que quizás sea pues costumbre, sea algo que usted haga diariamente o que sea como su propósito de vida, ¿verdad? Quizás a veces la gente dice, yo soy muy planificado y eso me ha dado éxito. ¿Qué le ha dado éxito como persona? Independientemente de que nosotros sabemos que el doctor, usted es hijo del doctor, usted tiene su éxito propio y tiene su éxito en la vida. La gente lo sigue, la gente lo quiere, sobre todo, como le decía, a nivel de la República Dominicana. ¿Cuál ha sido eso que usted siempre, nunca olvida? Eso es lo que siempre como que lo hace y ha sido exitoso. Yo creo que el éxito que no es que soy exitoso, simplemente hago lo que me gusta, pero creo que una de las cosas que me ha enseñado es ser persistente con la cosa y ser constante también. Porque si hubiera sido por comentarios, mucha gente me dice, ¿para qué yo hago esto? Que no cruce del peaje, que eso no deja dinero, que yo lo que estoy perdiendo el tiempo, que yo lo que estoy gastando mi dinero. Pero sin embargo, eso no me limita a mí a seguir constantemente las labores sociales que estamos realizando. Claro, sin descuidar la parte empresarial, que es algo fundamental para nosotros. Y también otra cosa que me ha funcionado, creo que es el trato humanizado. Últimamente en el sector salud, la humanización se está privatizando. Vemos que cada día las consultas médicas son más costosas y entre más caro, mejor atención médica tú recibes, pero entre más barato o si tú vas a un hospital, recibes una atención humanizada no de calidad, como que si tú estás molestando. Y tenemos que tener en cuenta que si un paciente va a un hospital o a una clínica, va por una necesidad,
No es como un hotel que yo voy porque yo quiero ir. Tú vas a un centro de salud porque tú tienes una necesidad y tienes que consultarte. Entonces, la humanización, los empresarios han visto que hay falta de humanización y la han privatizado. Y digo muy privatizado y está de ejemplo. Por ejemplo, tú prefieres pagar 5,000 pesos de consulta porque tú sabes que tú vas a recibir un trato mucho más dignificado, mucho más humanizado, con mucho mejor, que el médico no te va a faltar respeto con un horario, pero sin embargo, y que tú tienes un seguro que te lo cubre un hospital, pero tú dejas de ir porque tal vez no te van a atender como tú quieres que te atiendan. Claro. Y eso es algo que nosotros estamos buscando, de que humanizar el trato, porque quien menos tú crees, hoy estamos aquí, mañana tú puedes estar arriba, nunca pisotear a nadie. Y yo doy testimonio que ese trato humanizado suyo es en general, no solo en la clínica, no solo en el tema médico. Yo lo digo con vivencia. Por ejemplo, mucha gente me dice, ¿cómo tú tienes paciencia para atender a todo el mundo? Yo digo que al final ellos vienen aquí para que tú lo escuches, no para cerrar la puerta. Y yo bueno, no voy a decir a todos porque tal vez yo puedo equivocarme un día, pero siempre trato a las personas iguales, como si fuera del círculo mío, cercano, o no, si no fuera. Siempre con su respeto y con el cariño y con la misma amor que tú puedes escuchar a otra persona. Y me ha tocado que me voy, yo no me acuerdo tal vez de esa persona porque no lo vuelvo a ver, y vuelve un año y me encuentro y escucho comentarios diciendo, es que como trata a ese joven, tú no tienes forma de explicarte. Entonces eso, al final, como dice el buen empresario, que el mejor marketing que hay es los pacientes, la persona. Eso me ha ayudado a mí a que las personas difundan la labor que realizamos con el amor que lo hacemos y con la forma como lo hacemos, y eso creo que ha sido el éxito que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que nosotros vamos a tener que también tener una segunda entrega. Ha sido muy grato. Y que nos faltó mucho tema interesante. Exacto, muchos temas interesantes que nos faltaron, pero fue muy interesante que nos faltaron por tratar. A ustedes muchísimas gracias por haber escuchado, haber estado pendiente de este nuevo episodio. Así que le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escribirnos cuál es el invitado que ustedes quisieran en el siguiente episodio. Gracias y hasta la próxima.